Mi hermana desapareció durante más de una década y volvió solo para irrumpir en la casa familiar y reclamar una herencia que no le corresponde, justo después de la muerte de nuestro papá, quien dejó todo a su otra hija. Estos días han sido un caos. Perdí a mi papá hace poco. Mi mamá fue diagnosticada recientemente con una afección cardíaca seria. Además, soy mamá soltera de un nene de 3 años. Mientras estaba embarazada, mi exmarido encontró consuelo en una compañera de trabajo. Así que no solo estoy lidiando con todo esto desde lo emocional, también tengo una carga económica importante. Él cumple con la cuota alimentaria, pero apenas alcanza para lo básico, escuela y comida. El resto, corre por mi cuenta. Y vos sabés, los chicos no solo comen. Quieren juguetes, salidas, helado, caramelos. Y todo eso suma una fortuna. En medio de este quilombo, estoy intentando hacer el duelo por mi viejo, que era mi sostén. Y ahora esto de mi mamá me tiene con el alma en la mano. No tengo con quien compartir realmente lo que estoy viviendo. Un amigo me recomendó este espacio para descargar, así que espero que no moleste si me abro un poco. Más allá de todo eso, me la venía bancando, hasta que mi hermana decidió que mi vida no era suficientemente complicada y vino a desordenármela un poco más. Mi hermana mayor, digámosle Lucía, tiene 38 años, hace 15 años que se borró. Se fue a estudiar a la capital y desde entonces tuvo cero conexión con nosotros. Consiguió trabajo allá, se casó con alguien de esa ciudad y nunca se molestó en presentarlo. Mis viejos y yo fuimos a su casamiento como meros invitados. En plena fiesta apenas si nos saludó. Estaba más ocupada con sus amigos y los parientes de su marido. Y cuando nos dirigió la palabra, fue para hablar de lo exitosos y refinados que eran sus suegros. Nada más. Pasaron casi 10 años desde que se casó y no se acercó jamás. A su marido nunca lo trajo a casa. Cuando supimos que esperaba a su primera hija, nos alegramos. Queríamos visitarla, pero ella dijo que no tenía tiempo. Recién 10 días después del nacimiento nos avisó, como si fuera un trámite, para invitarnos al bautismo. Mis papás estaban dolidos, pero igual fueron. Era su primera nieta. Yo no fui, y desde entonces me tiene como la egoísta. Pero no fue egoísmo. Ella nunca me trató como hermana. Siempre fui una desconocida para ella. Lucía estaba tan enfocada en su mundo que jamás hizo el intento de integrarnos. Solo llamaba para quejarse, primero del trabajo, después del auto, después de la casa. Siempre algo. Mi mamá la invitó muchas veces a venir con su marido, pero siempre estaba muy ocupada. En redes sociales, sin embargo, subían fotos de fiestas todos los fines de semana. Un día le marqué eso y me respondió, pero las fiestas son cerca de casa. Ustedes viven lejos. Le dije que eran solo 2 horas en auto. 2 horas es muchísimo para nosotros, que vivimos corriendo, me contestó. Y ahí dejamos de insistirle. Después de tener a sus hijos, mis padres intentaron reconciliar el vínculo por el bien de sus nietos. Le pidieron que visitara con sus hijos, pero nunca apareció. Siempre era como, mis hijos se enfermarían en el viaje de 2 horas, hay polvo allí y así sucesivamente. La dejamos estar y no la molestamos. Papá estuvo enfermo durante mucho tiempo, pero apenas yo visitó. Mamá le pidió varias veces en los últimos años que visitara a papá, pero siempre tenía una excusa. Incluso durante sus últimos días, papá expresó su deseo de tener una comida juntos con todos nosotros como familia. Ella dijo que vendría, pero en el último momento, nos dejó plantados. Ahora que papá ya no está, y se enteró de que había dejado una herencia importante, apareció exigiendo que todo se reparta entre las dos. Pero ya antes había mostrado sus prioridades. Cuando papá fue internado por última vez y el médico nos dijo que era el final, avisé a todos, tíos, primos y por supuesto a Lucía. La mayoría vino para despedirse, menos ella. Llegó al día siguiente. Ya era tarde. Papá se había ido y nosotros estábamos rodeados de gente que lo quería. Lucía armó todo un show, lloró, se lamentó, parecía dolida, pero todos sabíamos que era pura fachada. Yo quería decirle que se fuera. Pero bueno, seguía siendo hija de papá, y eso me frenó. Después del entierro, ya se estaba por ir cuando vio que venía el abogado. Ahí se le transformó la cara y dijo con una sonrisita, «Ah, ¿papá tenía algo importante para dejar en un testamento?» Fue tan asqueroso escuchar eso. Papá no era millonario, pero era generoso. Dio lo mejor que pudo con lo que tenía. Y sobre todo, nos dio amor. Un hogar. Una familia. Pero Lucía siempre fue diferente. Desde chica tenía esa obsesión con el dinero. Se la pasaba comparando todo, ropa, casa, vacaciones. Si un compañero tenía más, ella lo quería también. Apenas terminó la secundaria, se emperró con estudiar en una universidad cara, en la ciudad. Mis papás le explicaron que no era posible, pero ella amenazó con irse igual. Papá tuvo que hipotecar la chacra para que pudiera estudiar y alquilar. Años y años le llevó pagar todo eso. No cuento esto para pintarla como la mala de la película, pero si empiezo a hablar de lo egoísta que fue, no termino más. El día de la lectura del testamento, el abogado nos pidió que nos sentáramos.
La casa quedaba para mamá, y ella decidiría qué hacer con eso. Papá había dejado unos $100,000 que iban para Lucía, y yo recibía la chacra y el molino eólico. Lucía se quedó helada. Preguntó si esa tierra no se había vendido ya, y que desde cuándo papá tenía un molino. El abogado la miró como diciendo, ¿en serio no sabes? Mamá intentó frenarla y le pidió que lo hablaran en privado, pero ella insistía en saberlo todo ahí mismo. Mamá terminó pidiéndole al abogado que nos dejara solas. Lucía empezó a llorar diciendo que todo era injusto, que papá había sido parcial y que yo había jugado sucio. Se quejaba de que nadie le avisó sobre las inversiones que había hecho papá en los últimos años. Por cómo hablaba con mamá, me daban ganas de intervenir, pero sabía que si lo hacía, iba a terminar atacándome a mí directamente. Y sinceramente, lo último que quería ese día era pelearme con ella. Mamá trató de explicarle lo del campo y el molino, pero Lucía no la dejaba ni terminar una frase. Hasta que mamá se hartó y le gritó que si estaba desinformada era porque ella había decidido cortar lazos. Que no podía exigir estar al tanto de una vida de la que se había borrado por completo. Lucía insistía en que mamá y papá me habían favorecido siempre. Incluso se animó a decir que yo vivía de ellos, que no tenía marido y que trabajaba por monedas como maestra en una escuelita rural. Me dolió mucho. Me pareció una crueldad innecesaria. No aguanté más y le contesté, si había alguien egoísta en esta historia, era ella. La que dejó a papá lleno de deudas. La que ni siquiera apareció cuando él más la necesitaba. Lo que dijo sobre el terreno tenía algo de verdad. Papá lo había hipotecado para pagarle la universidad a ella, y durante años no pudo ponerse al día con las cuotas. Cuando Lucía empezó a tener un buen sueldo, papá le pidió que ayudara con el préstamo. Pero ella se lavó las manos. Dijo que eso era responsabilidad suya como padre. Papá estuvo al borde de perder todo. Mamá la llamó 1000 veces para pedirle ayuda, pero ella solo repetía que no llegaba a fin de mes y que mejor vendiéramos la tierra, que total, no servía para nada. Y justo cuando estábamos por hacerlo, un amigo de papá le dio una mano enorme. Él le devolvió todo con el tiempo. Yo también me vi afectada. Tuve que poner pausa a mi vida. Empecé a laburar apenas salí del secundario. Agarraba changas en el campo, cuidaba chicos, lo que saliera en las vacaciones. Tenía ahorros para irme a estudiar, pero todo se fue en la casa, en comida, en cubrir los huecos que había dejado ella. No iba a dejar que mis viejos pasaran hambre solo para estudiar yo. Recién cuando nos estabilizamos, pude arrancar en una guardería, y desde ahí no paré. Después de la facultad, entré a la escuela donde sigo trabajando hasta hoy. Creo que hace 5 o 6 años, se introdujo un proyecto de molino de viento del gobierno en nuestra localidad para los agricultores. Nos ayudaron a instalar el molino de viento en nuestra tierra, y a cambio, el gobierno nos pagaba un alquiler por usar nuestra tierra, y podíamos vender la energía generada a partir de él. A cambio, teníamos que encargarnos del mantenimiento y hacerlo funcionar. La tierra agrícola de papá también se benefició a través del esquema que ayudó a papá a recuperar su estado financiero. Karen no estaba contenta con el testamento porque sabía los ingresos generados a través de los molinos de viento en la granja y simplemente no podía soportar ver que papá me dejara la mayor parte de la herencia. Simplemente salió corriendo de la casa amenazándome a mí y a mamá que nos demandaría por falsificación del testamento. Desde entonces nos ha estado amenazando a todos, incluido el abogado, que nos demandará por falsificación. Sabemos que sus acusaciones no son ciertas, pero nuestra preocupación es que si presenta una demanda y hasta que se resuelva el caso, el trabajo se detendría y nos quitaría nuestro sustento. Aunque trabajo en la escuela, mamá depende del dinero generado a través de la granja. Además, no tenemos suficiente dinero para luchar en un juicio. Mamá se ha estado estresando mucho por esto y en su reciente chequeo le diagnosticaron un problema cardíaco. Lo siento por desahogarme en esta página, pero realmente necesito desahogarme. Actualización 1. De verdad, no tengo palabras para agradecer el apoyo y los mensajes tan lindos que me llegaron por todo esto. Cuando lo publiqué, no pensé que iba a tener tanta repercusión. Solo necesitaba desahogarme con alguien, aunque fuera con desconocidos. Ya pasaron 2 meses desde que falleció papá, pero seguimos con el miedo de que Lucía nos meta en un lío legal con sus acusaciones. El abogado nos aconsejó que empecemos con el trámite de cambio de titularidad, así que arrancamos con eso. Una noche, recibí un llamado de mi mamá. Su voz temblaba. Me pidió que fuera urgente a la casa. Le pregunté si estaba bien. Dijo que sí, pero que necesitaba que fuera ya. Me asusté mucho. Pensé que le estaba pasando algo con el corazón, por cómo respiraba. No podía dejar solo a mi hijo, así que lo subí dormido al auto y me fui. Cuando llegué, vi patrulleros, luces, vecinos en la vereda y cintas policiales rodeando la casa. Corrí llorando hasta el porche. Pensé lo peor. Pero ahí estaba mi mamá, sentada, temblando, y un policía hablándole bajito para tranquilizarla. La abracé enseguida. Les conté que tenía problemas cardíacos y que necesitaba tiempo antes de declarar. Los agentes se fueron a hablar con los vecinos. Recién ahí me enteré de lo que había pasado. Lucía había entrado por el patio trasero mientras mamá dormía viendo la tele.
Se despertó al oír pasos y vio una linterna moverse dentro de su habitación. Se hizo la dormida y cuando estuvo segura de que alguien había entrado, salió como pudo y fue directo al vecino a pedir ayuda. El vecino llamó a la policía y aseguró las puertas desde afuera para que el intruso no pudiera escapar. Cuando la policía llegó, abrieron la casa, y ahí estaba Lucía, tratando de salir por la parte trasera. Cuando la vieron, dijo que solo estaba caminando por el jardín. Que era la casa de su madre y que no había hecho nada malo. Todo un show. Ahora mamá se encontraba en un dilema, ¿denunciar a Lucía o no? Lucía había sido encontrada dentro del dormitorio y estaba retenida allí. Mamá y yo fuimos a hablar con ella. Alegó que había ido a ver a mamá, pero era evidente que estaba revolviendo el armario buscando algo, porque todo estaba fuera de lugar. Yo quería que mamá hiciera la denuncia, pero entendía que era su decisión. Mamá le dijo a los oficiales que no quería presentar cargos. Aún así, los policías tomaron los datos de Lucía y la advirtieron que no volviera a entrar sin permiso. Los vecinos ya habían mencionado su actitud sospechosa. Cuando los policías se fueron, volvimos a preguntarle. Lucía nos acusó de haber falsificado el testamento de papá. ¿Cómo se quedaron con todo y yo solo recibo una miseria de $100,000? Gritaba. Pero no encontró ningún documento, porque por suerte estaban en poder de nuestro abogado. No le dijimos nada. Le preguntó a mamá por el testamento y ella respondió que no era asunto suyo. Me miró con desprecio y dijo, entonces está en la casa de esta bruja, que te manipuló y se quedó con mi parte de la herencia. Sentí ganas de responderle, pero mamá se adelantó, la frenó por su lenguaje y le recordó que fue ella quien se apartó de todos y que ahora tiene que asumir las consecuencias. Durante una hora, mamá le dijo todo lo que llevaba guardado. Lucía intentó defenderse, pero mamá no la dejó cambiar el foco de la conversación. Al no lograr convencer a mamá, exigió que le diera la casa como compensación. Mamá le pidió que se fuera, pero ella insistía, pidiéndole promesas de que recibiría la casa porque, según ella, yo ya había recibido demasiado. Mi hijo se despertó y tuve que irme, pero antes de marcharme la enfrenté. Le advertí que si siquiera intentaba acercarse a mi casa, no dudaría en denunciarla. Me insultó, pero no respondí y me fui. Incluso me siguió hasta afuera, gritando obscenidades. Se detuvo recién cuando un vecino le gritó desde la ventana, amenazando con llamar a la policía. Al día siguiente llamé a mamá para saber cómo estaba. Me dijo que, después de mi partida, Lucía intentó manipularla con llanto, quejándose de que siempre me habían preferido, que por eso se fue a vivir a la ciudad. Le pidió nuevamente la casa, pero mamá no se comprometió a nada. Me comentó que pensaba redactar un testamento lo antes posible para evitar más conflictos. No me dijo a quién se la pensaba dejar y yo tampoco pregunté. Me siento conforme con lo que papá me dejó. Todavía no entiendo por qué Lucía no nos ha demandado como amenazó. Supongo que no tiene cómo probar nada. Mientras tanto, el abogado me confirmó que el próximo mes la propiedad será transferida a mi nombre. Haré una actualización cuando eso ocurra. Gracias por la paciencia y el cariño. Edición adicional. Muchos me preguntaron por qué el testamento estaba en el armario y no en una caja de seguridad. Vivimos en una zona rural, tranquila y con vecinos conocidos. A diferencia de la ciudad, nunca tuvimos casos de delitos graves o robos en las casas. Por eso nunca vimos la necesidad de alquilar una caja fuerte en el banco. Sé que suena raro para quienes viven en ciudades grandes, pero en el campo esto es normal. Actualización 2. Gracias a todos los que han estado pendientes. Si bien responda a los mensajes y comentarios, no había podido hacer una actualización larga hasta ahora. Estuve resolviendo muchas cosas y eso llevó tiempo. En resumen, pasaron entre 4 y 5 semanas desde mi última publicación hasta que la granja y el molino fueron transferidos legalmente a mi nombre. Papá tenía acuerdos laborales vigentes con sus trabajadores en ambos lugares, así que hubo que actualizar todo. Aproveché para aprender cómo funcionaban estos temas y mamá me ayudó mucho, ya que antes asistía a papá y conocía los detalles. Le propuse a mamá que se hiciera cargo de ambos negocios mientras ella quisiera, y que se quedara con las ganancias. Hicimos un acuerdo formal para evitar que Lucía pudiera reclamar algo más adelante. En ese contexto, mamá recibió una carta del esposo de Lucía, acusándola de haber huido con las joyas familiares y una suma importante de dinero en efectivo. Al llamarlo, mamá se enteró de que Lucía tenía problemas de ludopatía y había perdido mucho dinero. Cuando su marido dejó de darle dinero, se endeudó y finalmente desapareció con las joyas y efectivo. Mamá le preguntó por su trabajo, y él dijo que Lucía había dejado de trabajar hacía mucho tiempo, después de tener a su primer hijo. Eso nos hace pensar en todas las veces que dijo estar ocupada por trabajo y nunca venía a vernos. Él comentó que planeaba enviarle los papeles de divorcio. Mamá le explicó que Lucía no estaba con nosotros, pero él dijo que al no saber dónde estaba, debía enviarlos a la casa de sus padres. No sé cómo funciona la ley en estos casos, pero eso fue lo que él le explicó. Mamá también le contó sobre el escándalo del testamento. El esposo de Lucía no tenía idea de que ella había recibido $100,000. Según él, Lucía le había dicho que yo había recibido todo, y que necesitaba dinero para demandarnos por falsificación.
Él se negó. Cree que Lucía usó los 100.000 para pagar deudas del juego. ¿No es terrible que haya usado el esfuerzo de toda una vida de papá para cubrir sus apuestas? Desde entonces, no supimos más de ella. Mamá intentó llamarla, pero su teléfono estaba fuera de servicio. Aunque hace unos días, Lucía la llamó pidiendo dinero urgentemente. Dijo que su hija había tenido un accidente y que su esposo estaba fuera, por lo que necesitaba efectivo con urgencia. Todo era mentira. Mamá le dijo que sabíamos la verdad, que su marido la había denunciado por huir con dinero y joyas. Lucía cortó y no volvió a llamar. Creo que por fin entendió que ya no puede seguir engañándonos. Y entre todo esto, bueno, ya saben lo de mi exmarido, el que me dejó por su compañera de trabajo. Últimamente ha estado intentando acercarse. Si bien hablamos por temas de nuestro hijo, últimamente noto que intenta prolongar las charlas. Me hace pensar. El dinero a veces atrae cosas inesperadas. Tal vez hable de eso en otro post. Gracias, de verdad, por todo el apoyo. Hoy sé que merezco una vida distinta. Y aunque no sé qué viene después, tengo claro que no voy a permitir que nadie más decida por mí.